están? Soy Clara de nuevo y la idea es que este video forme parte de la segunda clase de la introducción a los estudios de género para la red de referentes en prevención de la violencia de género en la Universidad de General Sarmiento. Espero que hayan visto la primera parte. Esta segunda parte va a complejizar un poquito más lo que estuvimos viendo en la primera. Se trata de ir incorporando elementos cada vez más interseccionales a la lectura crítica que hace la epistemología de género en las ciencias sociales, en las ciencias humanas y también en las prácticas. Les quiero contar algunas breves referencias al feminismo descolonial. El feminismo descolonial tiene una tradición que es la siguiente, ¿no? Obviamente en simultáneo con las lecturas que va haciendo el feminismo académico, las primeras feministas que construyen los estudios de las mujeres en el ámbito académico y en los movimientos sociales y en el feminismo, discusiones al interior del feminismo mismo que hoy por hoy están sumamente vigentes, son las siguientes. Cuando está muy bien, digamos, que cuando se hable de femineidades, de mujeres, se cuestione el modo en que hemos sido invisibilizadas, distorsionadas en el marco de las ciencias sociales desde un paradigma falologocéntrico, podríamos decir, pero la principal crítica que hace el feminismo descolonial, con antecedentes en el feminismo negro y demás, es, bueno, pero ¿acaso yo no, le dicen las feministas negras, acaso yo no soy una mujer? Las experiencias que ustedes describen, académicas, blancas, burguesas, no me describen. ¿Acaso yo no soy una mujer? Yo les voy a recomendar alguna bibliografía ampliatoria al respecto. A mí me gusta mucho Euderquis Espinosa Miñoso, me parece que es una intelectual negra, lesbiana, dominicana, que la leo mucho, la sigo mucho en las redes sociales para pensar. Además que nos va a permitir pensar en nuestra comunidad universitaria en términos situados. Nuestra comunidad universitaria y sus características, que no son las mismas características de otras universidades. Nuestra universidad, que tiene una impronta y una lucha fuerte por la accesibilidad, me parece que es importante que estos contenidos los tome. El feminismo negro de color y tercermundista, a ver, cinco genealogías o 5 líneas que dice Euderquis Espinosa que alimentan a los estudios. Ya podemos ir adentrados los años 80, 90, podemos ir hablando de los estudios de género en la medida en que el feminismo avanza en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito social. Podemos ir hablando de los estudios de género, además tomando los aportes de Stoller y Money, como les contaba anteriormente, para entender esta gama de relaciones sociales desigualadas en las que se construyen las identidades sexogenéricas. Hablamos de género cuando hablamos de desigualdad de poder. Género no es solo hablar de estereotipos o hablar de roles y funciones. Tiene, como les decía la vez pasada, una dimensión analítica, que es lo que estamos haciendo. Tiene una dimensión epistemológica, porque hace a la construcción de los conocimientos. Política, y esto es fundamental, hace a la distribución desigual de bienes sociales, políticos, eróticos, simbólicos, materiales, subjetivos. Entonces, en el campo de la desigualación y en el campo de los derechos, vamos también a estar hablando de no solo la dimensión política, sino la dimensión ética.
El feminismo descolonial, también Rita Segato habla mucho de feminismo descolonial, yo la rescato a Rita, me parece muy interesante todo lo que dice sobre el patriarcado en momentos previos al capitalismo y previos a el arrasamiento, digamos, de la llegada de la colonización. Habla de un patriarcado de baja intensidad y cómo la intensidad del patriarcado, con sus prácticas colonialistas y con sus prácticas que destrozaron las comunidades originarias, generan modos patriarcales de alta intensidad. Porque los varones de las comunidades originarias también se ven desafiliados de sus propias sostenes y estructuras sociales, y esta desafiliación y esta desestructuración también tiene consecuencias en las violencias machistas ejercidas por los varones. En este sentido, lo que puedan leer de la guerra contra las mujeres o lo que dice Rita Segato es muy interesante. 5 genealogías o 5 puntos interesantes para hablar del feminismo descolonial. Primero, que toma algunos elementos del feminismo negro de color y tercermundista de los Estados Unidos. Yo les voy a recomendar un libro que tengo acá, lo pueden bajar en PDF, pero yo les recomiendo que se lo compren, seguramente algunos de ustedes lo tienen, que es este libro de Angela Davis. Angela Davis la pueden seguir hoy por hoy en las redes sociales, está pensando qué pasa hoy con la pandemia. Realmente es una mujer absolutamente admirable y brillante. Mujeres, raza y clase, me parece que nos va a dar una mirada mucho más amplia, más compleja y diversa en relación a tal como estamos pensando los fenómenos, porque nosotras las mujeres blancas, bien, bueno, estamos hablando de mujeres latinoamericanas, no nos olvidemos, tenemos ciertas experiencias y ciertos mandatos que obviamente atravesados por la colonización. Es importante ver cuando las mujeres negras hablan de las relaciones de esclavitud que nada han tenido que ver con la construcción de la familia nuclear burguesa. Así que me parece que ¿no? El mito mujer igual madre y otra cantidad de cosas que nos atraviesan a nosotras, las mujeres negras con tradición esclavista, no han tenido nada que ver. Y en esta complejidad es importante que leamos y nos hagamos preguntas. Después, el feminismo postcolonial, que revela la violencia epistémica. El feminismo postcolonial lee los fenómenos, se analiza los fenómenos después de la colonización, podríamos decir. El feminismo descolonial tiene a la vez una impronta de releer lo que sucedió antes y qué características tenía el patriarcado previo a la colonización. La violencia epistémica, y ustedes van a ver un dibujo que a mí me gusta mucho que habla de epistemicidio. Epistemicidio como un concepto, lo usa Claudia Corol, viene del campo del feminismo postcolonial, Aníbal Quijano, Sousa Campos. Tiene que ver con el arrastre y el arrasamiento, la invisibilización y el borramiento de los saberes ancestrales y los saberes previos al iluminismo. Entonces es una especie de genocidio simbólico. Las lenguas diversas, las tradiciones, las escrituras, los saberes ancestrales que han sido llamados con la ciencia moderna han sido absolutamente denostados, pero que están vigentes, porque en la práctica popular están sumamente vigentes en muchos casos. Y entonces, importante. Después, las corrientes feministas de los años 90 en Latinoamérica también alimentan al feminismo descolonial, que tienen un posicionamiento en relación al Estado, que es un posicionamiento de no nos sumamos al Estado porque el Estado es blanco, opresor, patriarcal, colonial y capitalista. Entonces, es una fuerte crítica al Estado. El feminismo descolonial en general hace una crítica, ¿no? Si seguimos a una Eudarquis Espinosa y seguimos esa línea, hoy Rita Segato tiene otra posición,
pero hace una crítica al Estado como ente, como organización y trabaja más la posibilidad de la colectivización comunitaria. El feminismo occidental, o sea, bajo ningún punto de vista el feminismo descolonial, esto es muy importante y muy interesante, desconoce y da por tierra sobre lo que estuvimos hablando antes. Lo complejiza, hace pregunta. Y esta es nuestra lógica, la lógica de poder deconstruir, alimentar, analizar y complejizar los fenómenos. La corriente crítica latinoamericana de Aníbal Quijano, ¿sí? La colonialidad del poder. Son elementos, y yo quiero sumar algo importante que lo van a ver en los contenidos que yo les mandé, que tienen que ver con un movimiento bien conurbano argentino, que tiene que ver con la agrupación Colectividad Marrón, que una de nuestras docentes en la Universidad de General Sarmiento, Sandra Hoyos, pertenece a la colectiva Identidad Marrón. Es muy importante porque toma estos elementos, incluso desde una perspectiva conurbana, que refleja claramente nuestras realidades, que complejiza, que visibiliza hasta qué punto en nuestras aulas, en nuestros cuerpos docentes, en nuestros cuerpos jerárquicos, hay personas marronas, hay personas de distintos sectores populares. Bueno, habla, ¿no? Y con una impronta determinada en relación a las cuestiones étnicas. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante sentir que estamos enlazados en ese pensamiento y en ese accionar. Van a ver una lámina después que habla de epistemicidio, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante. Y acá quiero ir a otro libro que ustedes tienen en la bibliografía, es este. Es la única bibliografía que yo puse para este módulo. A ver, les recomiendo también comprarlo. Es un libro muy chiquitito. Yo les voy a recomendar solo algunos artículos, porque si no va a ser como muy atosigante con todo lo que tienen que hacer, leerse un libro una semana para la otra. Voy a aprovechar y les voy a recomendar específicamente algunos capítulos de Bell Hooks, del feminismo es para todo el mundo. Bell Hooks es una teórica negra, lesbiana, que es sumamente interesante, muy sencilla de leer, muy amena. Yo les voy a recomendar, tiene el prólogo de Ochi Curiel, también les recomiendo su lectura. Les recomiendo el capítulo 1, el 7, el 15, esos como, y el 10. Esos son los capítulos que yo les recomiendo especialmente que hagan énfasis en la bibliografía. Nos vamos a ir al concepto de interseccionalidad, ¿sí? El concepto de interseccionalidad es parte, digamos, y parte de la tradición de ¿acaso yo no soy una mujer? ¿No? Una mujer negra, ¿acaso yo no soy una mujer? No son iguales las vivencias, las experiencias que tiene una persona, una mujer, por ser mujer en una sociedad patriarcal. No se es mujer sola, digamos. Se es mujer con una clase social, con un color de piel. Se es mujer con una religión, con una impronta situada. Y en ese campo situade, es que vamos a vivir mayores o menores opciones en nuestras vidas. La interseccionalidad parte de este cuestionamiento del feminismo negro, lo toma el feminismo descolonial para poder entender esta cuestión de no es lo mismo si yo soy mujer, soy negra, soy lesbiana, soy pobre, no voy a tener
las mismas condiciones de vida que una mujer blanca, de clase media, heterosexual. Esto no quita que la blanca de clase media heterosexual viva las opresiones ligadas, distintos tipos de opresiones ligadas a su género. Cuando vemos el campo de los femicidios, vamos a ver que las mujeres víctimas de femicidio están en todo el arco de diversidad de clase, de etnia, orientaciones sexuales. Vamos a ver que, especialmente las heterosexuales, en el campo de las parejas heterosexuales, ¿no? Por lo cual, cuando trabajamos en los temas de violencia de género, nos vamos a encontrar con la fuerza de que la desigualdad de género atraviesa las cuestiones intragénero femenino en toda su diversidad. Pero las vulneraciones se agudizan en la medida en que vamos interseccionando condiciones y dimensiones. Entonces, a esto Kimberly Crenshaw desafía, ¿no? Porque así como lo hace el feminismo descolonial, el feminismo negro también desafía el supuesto de que las mujeres somos un grupo homogéneo, igualmente posicionadas en las estructuras de poder. No somos homogéneas. Entonces no podemos hablar de la mujer. Yo recuerdo cuando empezamos empecé a trabajar en estos temas y ya leíamos textos de los estudios de la mujer, ¿no? Como si la mujer nos imaginábamos a una mujer blanca, como la que habla, ¿no? Entonces la mujer. En realidad, después con la complejización de las voces sociales y los cuestionamientos sociales, vamos a empezar a hablar de las mujeres y la diversidad, que la construcción mujer es una construcción también que opera por violencia simbólica y es expulsiva de muchas otras mujeres. Entonces ya no hablamos de los estudios de la mujer, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de géneros, además. En un contexto feminista permite la comprensión completamente desarrollada de cómo factores como la raza y la clase dan forma a experiencias de vida de las mujeres y cómo interactúan con el género, ¿no? Cómo interactúan con las dimensiones de género. Esto es sumamente importante. Entonces, cada vez nos vamos a ir complejizando un poquito más. Bell Hooks va a hablar además del lesbianismo en el capítulo 16. Son capítulos muy cortitos y es importante también la visibilidad lésbica porque siempre se nos supone heterosexuales. Les recomiendo. De una semana para la otra no pueden leer todo, pero estos capítulos que les nombré, Angela Davis, y también voy a agregar un poco de un libro que para mí es muy clásico, que se llama La gesta del nombre propio. Es el primer informe que hace la organización ALIT de Luana Berkins sobre las condiciones de vida de la población travesti en nuestro país. Si vamos sumando intersecciones, si vamos sumando lecturas, este es un informe social, ¿no? Es uno de los primeros libros. Creo que debe ser el primero que sale con algún tipo de estadística y datos, porque nuestro censo es binario. A ver, las consecuencias del borramiento y la invisibilización de las poblaciones es que ni siquiera tengamos datos censales para hacer políticas públicas. Entonces lo hacían las organizaciones, lo hacen hoy por hoy las organizaciones. Entonces también vamos interseccionando. Ustedes van viendo la gama de libros y vamos sumando intersecciones. Entonces, sobre feminismo descolonial, y les recomiendo que se conecten un poco con la colectiva Identidad Marrón para revisar también este orden de cosas. Yo lo voy contando lineal porque no encuentro otro modo de contarlo, pero todos estos fenómenos se fueron dando simultáneamente, ¿no? En discusiones, en algún punto compartimentadas, y hoy por hoy son discusiones que se están dando cotidianamente, ¿no? De quién estás hablando, de quién no estás hablando.
¿Mm? Que si somos habladas, si no somos habladas. Nos vamos al campo de la diversidad sexual un poquito, que este es un tema también con una magnitud sumamente importante. Yo trabajo particularmente mucho en el campo de la diversidad sexual. Me convoca mucho. Y cómo nos llega, ¿no? Cómo nos llega también, o sea, la impronta de los movimientos sociales. Nos va llegando bibliografía de Judith Butler. Creo que lo primero que tuve en mis manos sobre diversidad tuvo que ver, ahora estoy pensando, con Butler, en la Facultad de Psicología, un poco en la cátedra en la que trabajaba. Diversidad sexual me llega, más allá de los libros, me llega conociendo especialmente la experiencia travesti. Yo estoy muy conectada con la experiencia travesti por cuestiones profesionales y personales, mis afectos, de afectos personales. Y entonces me llegan en lo personal, más allá de las lecturas, conociendo a Loana Berkins. Loana Berkins, como una feminista con la que nos encontrábamos en distintas actividades, con la que yo iba a ver en distintas charlas. Loana interlocutaba con gente, con maestras, con compañeras como Zulema Palma, ¿no? que hoy también es docente de la Diplo en Géneros. Y me llega así, de esa manera, más allá de las lecturas, conociendo a Loana y conociendo el pensamiento de Loana Berkins y el estilo de Loana Berkins. El estilo de Loana Berkins es un estilo claro, un estilo brillante, a mi gusto, una persona absolutamente brillante en términos conceptuales, en términos vivenciales. Hay mucho para leer de Loana y hay mucho para ver. En videos se las recomiendo. Creo que, bueno, tenemos a nuestra Marlene Guayar también, una querida amiga, con su teoría travesti, la teoría no suficientemente buena. Es un libro que les recomiendo. Particularmente del campo de la diversidad sexual, el campo en el que yo estoy más cerca es el campo travesti. El campo travesti, feminidades trans y masculinidades trans también, ¿no? Y no binaria. Es el campo en el cual yo estoy además como psicóloga construyendo estrategias de promoción y asistencia a la salud mental en el campo T. Particularmente me convoca, me apasiona y me mueve el deseo. Entonces, el campo nos llega un poco por los estudios queer, ¿no? Los estudios de lo raro, los estudios que empiezan a cuestionar el binarismo, ¿no? Lo que se le cuestiona a los estudios de la mujer, a los viejos estudios de las mujeres que son binarios, ¿no? Siguen siendo en algún punto, aunque cuestionen el binarismo, hay un modelo varón-mujer que persiste y hay un modelo de identidad femenina como un núcleo bastante conciso. Ya los estudios descoloniales lo vienen a cuestionar, ni que hablar cuando empezamos a pensar en que las fronteras identitarias son móviles. Algo importante que hace el campo de la diversidad sexual, y lo rescato fuertemente a través de nuestra ley de identidad de género, que es una conquista, especialmente de la población travesti, es alimentar a la definición de género de una manera que no venía haciendo. Esto lo cuento más de una experiencia de trabajar hace muchos años en el tema de género. Y cuando hablábamos de género, antes de la ley de identidad de género, hablábamos de el modo en que las sociedades designan, asignan roles, funciones, posibilidades, derechos de acuerdo a las lecturas de las corporalidades sexogenéricas y las desigualdades de poder que eso conllevaba. A partir de la ley de identidad de género, se impregna fuertemente en el campo científico, en el ámbito académico y en el campo, al mismo tiempo en el campo popular. Cuando hacemos talleres en el campo popular, las personas, cuando preguntas ¿qué es el género?, inmediatamente lo primero que te dicen es ¿cómo me percibo?
no te hablan tanto de los roles, las funciones, te hablan de cómo me percibo. Y esto es un logro social, creo, enorme, que se lo debemos a la comunidad T. El cómo me percibo. Y además, los psicólogos estamos fuertemente juntos, ¿no? En conjunto con las comunidades T, pensando el campo de la identidad de género como un campo identitario, como un campo ligado al ser, como un campo sumamente temprano. Hay un antes y un después del Yo Nena, Yo Princesa de Gabriela Mancilla, que sale por la editorial de nuestra universidad. No lo tengo acá, pero también es fundamental, porque además cruza el tema con niñeces y vamos viendo como la identidad de género. Si ustedes hacen memoria y recuerdan, ¿desde cuándo recuerdan que tienen el género que tienen? Más o menos de cuando recordamos nuestro nombre, o sea. Es una construcción sumamente temprana. Una construcción sumamente temprana. El género forma parte también de nuestra identidad. Entonces nos vamos desde los aportes de los estudios queer, podemos leer a Beatriz Preciado, podemos leer a Judith Butler, podemos leer a muchísimas personas, pero también es importante que nos anclemos en nuestros aportes de la diversidad argentinos, conurbanos, argentinos del interior de las provincias. Loana, cuando hablaba de su ser salteña. Muchas compañeras T, muchas compañeras travestis, hoy por hoy que viven en el conurbano bonaerense, son migrantes de las provincias y en sus relatos identitarios y vitales nombran cómo es haber sido o haber transicionado o los costos que tuvo en sus vidas irse de sus provincias, abandonar a sus familias o la expulsión de las familias en las provincias. Entonces, no podemos hacer una lectura centralista de estas situaciones, y como siempre digo, que cada vez más las personas protagonistas del saber sean las personas que forman parte de las colectivas propias, ¿no? Sus propias voces. ¿Hablamos de la diferencia o las diferencias? Vamos a hablar de las diferencias. El sistema binario rompe con el sexo binario y va a hablar de la complejidad entre sexos, géneros, prácticas sexuales y deseos en un porvenir infinitamente abierto. Lo que está en juego es cómo resistir o cómo reconvertir las formas de subjetivación sexopolítica. Esta reapropiación de los discursos de producción de poder saber sobre el sexo es una conmoción epistemológica, dice Preciado. La multiplicidad de cuerpos se alzan contra los regímenes que les construyen como normales o como anormales. Estamos trabajando para facilitar el paso a otros devenires existenciales fuera de binarismos y universalismos. Vamos a avanzar en la en la tercera clase, la semana siguiente, sobre este tema, especialmente en el campo de la corporalidad, porque como dice Judith Butler, los cuerpos importan. No me quiero olvidar que en esta interseccionalidad cada vez son más fuertes las voces de las discapacidades, de las personas con una discapacidad. En este sentido, hacia la interseccionalidad también y al cuestionamiento del modelo humano capaz, ¿no? Capaz entre comillas, completo. Bueno, ¿cómo vivimos las personas? Esta es una gran pregunta. Las personas con discapacidad, la vida, ¿cómo se cruza con las cuestiones de género? Las intersecciones se van complejizando y a esto llamamos interseccionalidad. Me despido, como dice Susie Shock, y en esta cuestión no queremos ser más esta humanidad, queremos en términos éticos reconstruir el anclaje social y los vínculos humanos, ¿no? Hacia un campo intersubjetivo, donde las diferencias sean jerarquizadas. Como referentes, ¿les suena? ¿Les sirve?
Agudiza las miradas. De eso se trata, de eso se trata. Nos vemos en el próximo envío. Muchas gracias.